Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, en la que continuamos con el estudio del libro de Nehemías. Hoy vamos a retomar con el capítulo 10, recordando que el libro completo son 13 capítulos, o sea, nos faltan a partir de ahorita 4 capítulos. Vamos a ver. Pero antes de comenzar la reunión formalmente, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Hermanos, buenas noches. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, Graciano. Yo los escucho muy bajo, pero voy a continuar con la oración y luego me desconecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, gracias por el don de tu palabra. Ahora que comenzamos a leerla, te pedimos que nos traigas paz a nuestros corazones y nos ayudes a dejar a un lado todas las distracciones. Ayúdanos a leer con atención, a acoger tu palabra con fe, a cuestionarnos para conocer más con corazón crédulo y dispuesto. Danos la gracia de amar a tu palabra y ser perseverantes. Queremos hacer la vida, no dejes que caiga en saco roto. Queremos ponerla en práctica. Toma nuestras manos y guíanos. En ti confiamos y no nos abandones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Graciano. Entonces te vas a desconectar para volver a entrar, ¿no? Bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Nehemías y yo quisiera comenzar con un poquito de diálogo en el sentido de qué les parece, sin entrar en ningún tipo de conflicto, pero ¿cuánto conocían de Nehemías antes de nuestras reuniones últimas? Conocíamos algo de él, muy poquito, y resulta ser tremendo personaje. A ver, les doy la palabra. ¿Quién quisiera compartir? Yo, Manuel Pablo, Adelante, Guillermo. buenas noches ante todo. Entró por el link por si acaso. Eh, yo te digo con toda honestidad, conocí el nombre de Nehemías, sabía que era un personaje, pero no sabía que había un libro dentro de la Biblia de él, y mucho menos lo había abierto alguna vez, ¿no? Así que para mí todo esto es descubrimiento. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por compartir. ¿Alguien más, hermanos? Con toda confianza, por favor. Estamos como sentados, imaginemos, en una mesa redonda, cuadrada, grande, y estamos conversando. Entonces, qué feo es un diálogo si todos se quedan callados. Profesor, yo no lo conocía, pero conforme voy leyendo, siento que es un gran personaje. Es muy linda su historia. Poco a poco estoy tratando de entenderlo. Gracias, profesor, por su paciencia. Gracias, Mary. Miren, Guillermo, Mary han intervenido y creo que representan un poco la voz de todos nosotros. Qué importante es Nehemías, qué importante personaje en la construcción del pueblo de Israel. Súper importante. Y conocíamos poco de él. O sea, nos da una idea, hermanos, de nuestra cultura bíblica. O sea, por un lado, lo que siempre conversamos, ¿no? Somos cristianos, somos católicos y tratamos de ser buenos católicos, buenos cristianos. Pero por otro lado, tenemos un desconocimiento relativamente fuerte en torno a la Biblia.
Como dicen los hermanos, y los que están callados pensarán un poco lo mismo. Este es un libro de la Biblia. Conocíamos tan poquito de él. Un hermano que intervino dice, yo conocía su nombre, de repente alguno otro ni siquiera el nombre. Les digo, ¿no? No te suena para nada. Bueno, no te sonaba para nada. Ahora va cobrando la importancia que realmente tiene en esta historia de la construcción del pueblo de Israel. Es una etapa importante. Es la construcción del segundo templo, es la construcción de la ciudad de Jerusalén en ese segundo momento. La primera Jerusalén es de David y el primer templo de su hijo Salomón. Pero con Nehemías y Esdras, el sacerdote contemporáneo al gobernador Nehemías, con ellos tenemos el segundo templo y la reconstrucción de Jerusalén. Qué importante. Entonces, si David y Salomón nos suenan tanto, ¿por qué no nos sonaban tanto Esdras y Nehemías? Miren, pregunta, ¿no? En el mayor conocimiento de los católicos es por las lecturas de los domingos, en misa. Y de Nehemías, si no me equivoco, no se lee nunca nada. Entonces, lees un poco de Isaías, a veces toca Jeremías o Deuteronomio, que son los libros del Antiguo Testamento más comunes. Siempre hubo una parte de Salmo, pero de otros libros ni mención. Claro, los pocos minutos en la misa dominical no tampoco son tanta, no dan tanta oportunidad, pero miren todo lo que hay. Bueno, continuemos con nuestro estudio. Retomamos en el capítulo 10. El compromiso de la comunidad. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Graciano, adelante. Gracias. Como consecuencia de todo esto, asumimos un firme compromiso y lo consignamos por escrito. En el documento sellado atestiguan nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado firmaron Nehemías el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedecías, siguen nombres. Maasías, Bilgaí, Semaías, estos son los sacerdotes. Luego los levitas, siguen nombres. Luego los jefes del pueblo, siguen nombres. El resto del pueblo, de los sacerdotes y levitas, los porteros, los cantores, los empleados del templo, en una palabra, todos los que se separaron de los pueblos extranjeros para seguir la ley de Dios, lo mismo que sus mujeres y sus hijos, y todos los que son capaces de entender, se unen a sus hermanos y a sus dignatarios y se comprometen con imprecación y juramento a proceder según la ley de Dios que ha sido dada por medio de Moisés, el servidor de Dios, y a observar y practicar todos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, sus normas y preceptos. Bien, Graciano, gracias. Hermanos, un segundito a tratar de corregir que se está rayando la pantalla. Un pequeño paréntesis, por favor. Nada más. ¿Ah? Claro, no debería. Pero ahí estamos, ahí nos quedamos con Graciano. Miren, en cada momento que yo pongo siguen nombres, como ya les expliqué en una reunión anterior, es que hay una relación larga de nombres y yo pienso, no sé, ojalá no me equivoque, pero para leerlos juntos es un poco cansado. Son nombres que ni siquiera podemos pronunciar muchas veces bien.
Por eso me permito, pongo en letras inclinadas, entre paréntesis, 100 nombres, 100 nombres, pero les recuerdo que si ustedes abren sus Biblias, en Nehemías 10, del 1 al 30, van a encontrar estos sin corte, o sea, las relaciones de nombres que pueden resultar importantes más para unos que para otros, pero que de verdad que es parte de la Biblia. Entonces no es que yo esté cortando graciosamente, sino más que nada por no hacer muy pesada la lectura conjunta. Bueno, a ver, ese es un compromiso de la comunidad. ¿Y cuál es ese compromiso? ¿Quién nos puede hacer notar? ¿Cuál es el compromiso que firma la comunidad? Al final está, se comprometen con imprecación y juramento a proceder según la ley de Dios. Miren, ley de Dios que ha sido dada por medio de Moisés, el servidor de Dios. ¿Y dónde encontramos? Para ustedes debiera ser fácil, pero repasamos, ¿no? ¿Dónde encontramos esta ley de Dios dada por medio de Moisés? ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? ¿Quién se anima? En el Éxodo, Pero no solamente en el Éxodo, Guillermo, está caliente, caliente, pero está en los 5 libros del Pentateuco. El Éxodo, Deuteronomio. en los 5, Yuri, en los 5, o sea, en los primeros 5 que es la Torá o Pentateuco. Serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 primeros libros, que los conocemos en la Iglesia Católica como el Pentateuco, y en la Biblia hebrea se le conoce como Torá. Esos primeros 5 libros de la Biblia encierran lo que aquí se refiere como ley de Dios dada por medio de Moisés. Y como recordábamos, una y otra vez, por mucho tiempo, y hasta ahora todavía hay gente que piensa que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Pero realmente no es así. Hay muchos autores, pero se atribuyen a Moisés porque Moisés es el gran personaje. Bueno, en el Génesis no aparece, pero a partir del segundo libro, del Éxodo y hasta el quinto libro, el Deuteronomio, Moisés es el personaje principal. ¿No? Entonces, ¿dónde está la ley de Moisés dada por medio de, perdón, la ley de Dios dada por medio de Moisés? Está en los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco o Torá. Eso para que les quede así como que más claro que el agua. Y el compromiso de la comunidad es a cumplir esta ley de Dios. Como dice aquí, a observar y practicar todos los mandamientos de nuestro Señor, sus normas y preceptos. Y cuando dice aquí Nehemías, observar y practicar todos los mandamientos, ojo, se refiere, hermanos, a los 613, no a los 10 mandamientos que nosotros más simplificadamente tenemos en mente. No son 10, son 613 mandamientos, normas y preceptos que sigue el pueblo de Israel. ¿No? Con muchos de ustedes hemos compartido la relación de los 613. Repito el ofrecimiento. Si alguno de ustedes, hermanos, que se han incorporado después y no han conocido de esto, me pasan un WhatsApp a mi WhatsApp personal y yo les respondo adjuntándoles la relación de estos 613 preceptos judíos. Vale la pena mirarlos y revisarlos y conocerlos. Ahora, no se diferencian. No, nosotros venimos de ahí, pero es interesante verlos. Avanzamos las cláusulas del compromiso.
de este compromiso del que acabamos de leer, ¿no? Cumplir los mandamientos, normas y preceptos de la ley de Dios. Ok, vamos viendo entonces las cláusulas. Y esto lo tenemos en 2 diapositivas. ¿Quién puede leer esto? Yo. Las cláusulas del compromiso. En particular, no daremos nuestras hijas a la gente del país, ni tomaremos sus hijas como esposas para nuestros hijos. Si la gente del país trae mercancías o cualquier otro objeto para vender en día sábado, no les compraremos nada en sábado o en día festivo. El 7º año dejaremos los campos sin cultivar y cancelaremos cualquier clase de deuda. Nos imponemos la obligación de dar cada año 1/3 de ciclo para el culto de la casa de nuestro Dios, para el pan de la ofrenda y la oblación perpetua, para el holocausto diario y a los sacrificios del sábado, de las neomenias y solemnidades, para las ofrendas consagradas y los sacrificios de expiación por los pecados de Israel. En una palabra, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, los sacerdotes, los levitas y el pueblo hemos echado suerte para que cada uno de nuestras familias la traiga por turno a la casa de nuestro Dios. En los tiempos fijados, año tras año, a fin de que arda en el altar del Señor, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Betty, ¿seguimos con este pedacito? Sí. Ya. Nos obligamos asimismo a traer a la casa del Señor, año tras año, los primeros frutos de nuestro suelo, las primicias de todos los árboles frutales y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestro ganado serán llevados a la casa de nuestro Dios para los sacerdotes que prestan servicio en ella. Lo mejor de nuestra molienda, de nuestros productos, de toda clase de frutos, del vino nuevo y del aceite fresco, los llevaremos a los sacerdotes para los depósitos de la casa de nuestro Dios. El diezmo de nuestro suelo será para los levitas, y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestras zonas de cultivo. Un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando cobren el diezmo, y los levitas harán llegar la 10ª parte del diezmo a la casa de nuestro Dios, para los depósitos del tesoro. Porque en esos depósitos los israelitas y los hijos de Leví colocarán las ofrendas de trigo, de vino nuevo y aceite fresco. Allí están también los utensilios del santuario, los sacerdotes que prestan servicio, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Gracias, Beatriz. Miren, hermano, esa lectura que ha hecho Beatriz son 2 paginitas y nos hablan de las cláusulas de ese compromiso mencionado antes, muy breve, ¿no? El compromiso en términos muy generales es cumplir con los mandamientos, normas y preceptos que manda la ley del Señor. Y acá entran en detalles. Y vamos revisando, porque en cada párrafo hay como una línea de acción. Y la primera, muy breve, pero muy clara, el matrimonio con extranjeras o con extranjeros. Lo ponen como una ley del Señor, ¿no? Cerramos nuestra pequeña sociedad, no nos mezclamos. No nos mezclamos. Ni mis hijos se casan con hijos de fuera, ni mis hijas con hijos de fuera. Cerramos el clan. De esto hemos hablado. Ya Esdras había trabajado, Nehemías está reforzándolo.
Recordemos que son contemporáneos y trabajan en paralelo, trabajan juntos como un solo puño. Entonces, esto que Esdras había hecho, acá Nehemías también nos los cuenta. Primera línea, ¿no? No matrimonio con extranjeros. Segundo, si la gente trae mercancías el sábado, no se pueden comerciar. No les compremos. Y luego vamos a ver que ni siquiera dejemos de venderlo. Vamos a ver en un ratito cómo incluso la ciudad misma cierra sus puertas los días sábados. No solamente se contentan con decir el sábado no compres ni vendas, sino que además para asegurarse dicen el sábado no entra ni sale ninguna carreta con productos. El sábado no hay mercados. No se compra ni se vende, ¿no? Y así vamos viendo, pero le damos la palabra a Guillermo, que ha levantado su mano adelante. Manuel Pablo, una pregunta. Lo que está en las primeras dos líneas, que es el hecho de no mezclarse fuera del pueblo de Israel, ¿es para mantener la pureza de su raza o hay alguna otra intención? Es un excelente punto, Guillermo. Hay una segunda intención importantísima, y es que no se mezcle la fe, o sea, no dar pie a a introducir otros cultos. Estamos. O sea, si tu hijo se casa con una mujer extranjera, esa mujer extranjera va a venir con sus propios dioses. Entonces, por poner el caso tuyo, tu hijo casado con una extranjera va a tener a su vez hijos, tus nietos, y esas criaturitas van a ser criadas ¿en qué fe? ¿En la fe de tu hijo, que es tu fe, o en la fe de tu hija política, que es pagana? Y ese conflicto ya había estando, disculpen la redundancia, pero ya había surgido ese conflicto desde antes. Para el tiempo de Esdras y de Nehemías, ellos habían visto lo tremendo que había sucedido en épocas del gran rey David, del gran rey Salomón, incluso en la época de oro de Israel. Ya habían habido problemas de este tipo producidos por el cruce de familias judías con familias paganas. Entonces ellos lo ponen como ley de Dios el no casarse con extranjeros. Pero eso les granjea antipatías del resto. Se puede imaginar, ¿no? Ya lo hemos conversado, pero ¿cómo tomarías tú que vecinos de tu barrio sean tan cerrados? Que no dejen que tus hijos se acerquen a sus hijas, y ni que sus hijas se acerquen a tus hijos, que somos apestados, nos consideran menos, son racistas. ¿Qué es lo que pasa? Pero muy mala sensación dejan. No permiten una sociedad abierta donde hayan las uniones que tengan que ver, porque los muchachos se enamoran. No, ellos dicen prohibido enamorarse de una extranjera, entendiéndose extranjera por no judía o no judío. Judío con judía, judía con judío. Con lo de fuera está negado por la ley de Dios. Esto lo establece Esdras y Nehemías. Pero antes no había sido así. Y si no, no hubieran nacido muchos de los que conocemos. Por ejemplo, el mismo linaje de Jesús. En el mismo linaje de Jesús encontramos, por ejemplo, a, a Ruth, que es bisabuela del rey David y era extranjera. O sea, miren cómo hubiera cambiado la historia si esta ley de Esdras y Nehemías hubiera estado vigente desde siglos antes. Sería diferente la historia.
No hubiera nacido el rey David, no hubiera nacido Salomón, no llegaríamos a José, el padre putativo de Jesús, solamente en esa primera línea. Pero es algo que Esdras y Nehemías, acá Nehemías lo confirma, fuerzan y establecen, un poco como decía Guillermo, por preservar la raza, como dicen ellos, la simiente sagrada, uno, pero dos, es para que no haya esa mezcolanza de cultos, que al final la familia dice, criamos a nuestros hijos con tu fe o con la mía, ¿no? Tremendos temas. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Y claro, esta ley es bien dura, ¿no? Visto también con los ojos actuales, ¿no? Más dura todavía. Pero de repente habría que considerar que en ese momento una fe religiosa no tenía tantas posibilidades de diseminarse, de predicarse, ¿no? Porque no había las facilidades de comunicación que hay ahora, ¿no? Y era fácil que se contaminaran, como estamos mencionando, ¿no? Entre comillas, con otras religiones, que en esa época abundaban. Prácticamente habían dioses en cada ciudad, era una cosa muy heterogénea, ¿no? Y era un peligro latente para la fe de los judíos, la presencia de las otras religiones, ¿no? Entonces, lo que digo es tratando de buscar una explicación por qué eran tan duros ellos en ese momento, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Graciano. Julie, adelante. Voy a hacer una pregunta un poco extraña. Se habla del linaje de José, pero ¿no sería más propio hablar del linaje de María? ¿Y se sabe algo sobre su linaje? Buen punto, ¿no? Claro, el linaje de María, lo poco que sabemos es por lo que hablan algunos evangelios apócrifos, que los padres de María son Joaquín y Ana, pero más no, al menos yo no conozco más. José sí, José viene de la línea del rey David, ¿no? Pero si se habla de linaje, se habla de genética y él no tiene ninguna participación, supuestamente. Claro, entonces a Jesús le viene la realeza por su padre, que es Dios mismo, y por su padre putativo, que es José, ¿no? Y de su madre, la purísima Virgen María. Pero el linaje real le viene de Dios y de su padre putativo José. Hasta ahí lo que la Biblia nos enseña. Se puede ir más allá, pero ya sería pisar, no sé, terrenos movedizos. Y Guillermo, creo que querías intervenir. Sí, Manuel Pablo, yo quería puntualizar una cosa que veo acá. En esta primera gráfica empieza diciendo en particular, o sea, en la anterior ha dado de manera general el compromiso de la comunidad, ¿no? Y aquí remarca al decir en particular y se refiere al tema del matrimonio entre judíos, ¿no? Entonces, es remarcable de parte de Nehemías este asunto. En segundo lugar, lo vemos hoy día en nuestro tiempo. La Iglesia Católica tiene no sé cuántos millones de bautizados en el mundo entero, pero de esos millones de bautizados en el número, ¿cuántos somos los que practicamos nuestra creencia? Y por práctica de nuestra creencia quiero decir frecuencia sacramental, asistencia a la celebración de la misa, que es el sacrificio más grande, prácticas piadosas, observancia de las fiestas religiosas, pero sobre todo la práctica diaria del amor al prójimo a través de lo que hemos dicho tantas veces, el trato hacia los demás, ¿no? Entonces,
en esa época en la que se escribe esto, el pueblo judío, en ese tiempo los israelitas, todavía no era el pueblo judío, ¿no? En ese tiempo los israelitas eran gente que tenían a la religión como una cosa sustancial para su vida. Tanto que aquí se hace un detalle de todo lo que tienen que ofrecer como compromiso a favor de quienes ejercen el poder y todo lo relacionado con el culto al Dios dentro del templo, ¿no? Entonces, es remarcable el hecho de que en esa época estos israelitas eran sumamente creyentes, estaban circuncidados por su fe y practicaban toda la ley contenida en la Torá, que lamentablemente ahora no existe, ¿no? Se dice de que con el emperador Constantino se perdió la calidad por la cantidad de los creyentes, pero aún así lo que vemos en nuestros días es una cosa completamente diferente a esto que se ve en este escrito. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo, por el aporte. Y está también María Teresa. Adelante, María Teresa, por favor. Buenas noches. Yo quería, con respecto al linaje, a ver si me corriges, no estoy segura si una de las condiciones del Mesías era que descienda del linaje de David. Claro, eso lo dicen los profetas. Ah, ok, ok. Entonces eso para mí viene como explicación también en el tema de Cristo. Claro, mira, un profeta va a hablar del linaje de David, otro profeta va a hablar de que Jesús, perdón, de que el Mesías va a nacer en Belén, Ujú, va a haber el esfuerzo de parte de uno u otro evangelista de decir Jesús nació en Belén y viene de David. ujú, ujú. Claro, sí, es Ok, correcto. Es ya, correcto. ya, ok, gracias. Gracias. Gracias, María Teresa. Entonces, miren, eso el primer parrafito, la cláusula en relación al matrimonio con extranjeros, no, negado. Segundo, el comercio en día sábado, no, como que sería hoy día los domingos, que creo que es el día que las tiendas más venden, pero yo, yo recuerdo de niño, ustedes recordarán también, los domingos las tiendas estaban cerradas. Y todavía es así en algunas ciudades del mundo, cada vez más pocas, ¿no? Esa es una cuestión que los judíos se plantean, cero comercio en sábado. Y tercero, arranca con el tema de las ofrendas. En el cuarto igual, ofrendas para el templo, para el servicio en el templo, para los sacerdotes y los levitas, ¿no? Y en la segunda diapositiva de esta perícopa, sigue, no nos obligamos a traer a la casa del Señor año tras año los primeros frutos de nuestro suelo, las primicias de todos los árboles frutales. Nos hace recordar cuando Abel y Caín, ¿se acuerdan Caín y Abel? Caín ofreció como tributo al Señor las primicias del suelo y Abel ofreció un animalito limpio. Bueno, y el libro del Génesis nos dice, y el Señor prefirió la ofrenda de Caín, de Abel, a la ofrenda de Caín, y esto originó en Caín muchos celos incontrolados al punto que terminan matando a su hermano. Desde ahí el tema controvertido de las ofrendas. Ofrecer un animal o ofrecer frutos de la tierra. Ahora, luego en el siguiente párrafo dice lo mejor
de nuestra molienda, de nuestros productos, de nuestros frutos. Y en el tercer y último párrafo de la pericopa habla, un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando cobren el diezmo. Aquí, también solo para recordar, queda claro para todos la diferencia entre un sacerdote y un levita, porque es bien fácil confundirse, ¿no? Sería bueno haber una repasadita. ¿En qué se diferencia un sacerdote y un levita? ¿O es lo mismo? El sacerdote es el que realiza la liturgia de las ofrendas y el levita es el que se ocupa de todo lo administrativo, la logística del templo. ¿Es así? ¿No es así? Claro, de lo administrativo y de lo manual, digamos, cuando el templo era una carpa que armaban y desarmaban, los que armaban y desarmaban, los que cargaban los palos y las telas por el desierto, eran los levitas. Los que limpian el templo son los levitas. Entonces, el levita es como un asistente del sacerdote, como hablando de una jerarquía dentro del orden religioso. Primero los sacerdotes, después los levitas. Los levitas sirven a los sacerdotes. Y como bien dice Guillermo, y los sacerdotes ejercen el culto. Ahora, Manuel, sí, perdón, ah, ¿de dónde vienen los levitas? De Leví. ¿Y quién fue Leví? Uno de los hijos de Jacob. ¿De dónde vienen los sacerdotes? De Aarón, hermano de Moisés. Ahora, vale señalar que Aarón era levita, pero el Señor designa, dice, como diciendo, de todos los levitas, de todos los integrantes de la tribu de Leví, elijo a Aarón, para que él y sus descendientes ejerzan el culto. Y luego los demás los ayudan, los sirven. Sirven de vigilantes, sirven para limpieza, sirven para el cuidado, sirven para el coro, sirven para las puertas, para un montón de oficios relacionados, pero el culto mismo lo hacen los sacerdotes. Entonces, un sacerdote es levita, pero no necesariamente todos los levitas son sacerdotes, porque no todos los levitas vienen de Aarón. Aarón es uno de las ramas, pero hay otras. Pero al final todos los levitas ayudan a los sacerdotes y los sacerdotes directamente en el culto. Sí, perdón, alguien quería, creo que María Teresa. sí, mi pregunta iba a que creo que hay una parte en la sinagoga en la que solamente pueden entrar es los sacerdotes o dentro de los sacerdotes hay un sacerdote especial que es el único que puede entrar al, no sé si el altar o no, no, exactamente. Ya, María Teresa, mira, sí, no, pero no es específicamente en la sinagoga, sino en el templo de Jerusalén. Ah, ya, ok, en el Claro, templo, en el sí. templo de Jerusalén es el lugar santo Ujú, y luego hay un lugar chiquito reservadísimo que es ujú, el santo santorum ajá, o el lugar santo de los santos. Entonces, ya. en el santo santorum era un recinto bastante pequeño, cerrado, en el que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ah, ok, ok, ya, a eso me refería, sí, no Entonces, estaba segura. claro, y entonces los sacerdotes tenían a alguien encima de todos, el sumo sacerdote. Ya, ujú, ok, Sí. Entonces, gracias. gracias a ti, mira, tenemos sacerdotes y levitas, levitas al servicio de los sacerdotes
Los sacerdotes tienen una cabeza que es el sumo sacerdote, y por ahí la cosa se ordena. Y nos da una idea de los niveles dentro del servicio del culto, que luego vemos de alguna manera replicado en la Iglesia Católica, en que tenemos obispos, tenemos sacerdotes, diáconos, ¿no? Y todos al servicio, pero en diferentes funciones. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, este compromiso que está detallado en las cláusulas de aquella época se ha ido perdiendo en el tiempo, porque ahora vemos que las parroquias están organizadas cada una de una manera como establece el titular de la parroquia, que es el párroco, porque si se procediera ahora como dice acá, no tendríamos por qué estar pagando derechos para que te celebren una misa, para que te den los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, la misma confirmación. Ahora que en en las parroquias se ha establecido que se pueden guardar como lugar sagrado las cenizas de las personas que fallecen. Entonces, y también eso cuesta significativamente, ¿no? Yo puedo mencionar porque hice una averiguación en la parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación, que es la que regenta el sodalicio, el ex sodalicio, porque ya está disuelto, pero todavía está a cargo de un sacerdote que ha sido formado como sodalicio. Según el nivel en el que te pedías tú, tenía un precio diferente, y el valor más bajo era $3,000. Y eso comparado con lo que cuesta guardar las cenizas en otros cementerios, es significativamente más alto. ¿Será porque está en Camacho o por qué razón será? Claro. Pero es la realidad. Yo me refiero a un caso puntual que yo mismo averigüé, porque la idea que teníamos con Marisa es que el día que nos vayamos, nos guarden nuestras cenizas ahí para que cuando nuestros hijos vayan a misa, se pasen y nos visiten, ¿no? Pero la verdad que el precio me hizo correr a mí. Y Guillermo, una reflexión para todos, ¿no? Pero claro. ¿Y cómo entonces, como estamos viendo aquí, el compromiso que se señala en 2 líneas, luego se entra en detalle con el matrimonio, como vimos antes, con el comercio y con las contribuciones a la clase sacerdotal? Ahora, de aquí, solamente aprovechando el tema para recordar nada más, el diezmo, ¿cómo se repartía? Porque el diezmo, cada familia debe dar un diezmo. ¿Por qué dar un diezmo? Miren, recordamos lo que hemos estado leyendo y se habla de que se tiene que entregar el primer hijo al Señor y el primer animal también para el Señor. El primer animal sirve para un sacrificio de expiación, pero ¿y el hijo? Si recuerdan, lo hemos conversado y después lo podremos leer si nos da la paciencia en los extensos libros de la Torá, del Pentateuco. Pero la idea es que esa disposición de que el primer hijo sea entregado al servicio de Dios, luego se cambia por una forma más práctica. Y nos dice el libro, el Señor indica, oye, esto es muy complicado, que el hijo mayor de cada familia cambiemos esto. Y digamos que una familia entera, la familia de Leví, se dedique al templo y reemplaza a a los primogénitos de todas las demás familias.
¿Se dan cuenta? O sea, se cambia una cosa por la otra. La disposición original es el hijo primogénito queda al servicio de Dios. Pero eso se cambia y dice, no, complicado. Vamos a quedar en lo siguiente. Una familia entera, la familia de Leví, los levitas, se van a dedicar al culto, y el resto, las otras 11 familias, van a hacer sus actividades agrícolas, productivas, comerciales, etcétera. Pero que que la familia que se dedica al culto pueda vivir, porque no va a trabajar la tierra ni el comercio, para que puedan vivir, van a recibir el diezmo, que diríamos la limosna, ¿no? Pero en ese sentido la limosna suena feo. Van a recibir el diezmo de las demás familias que sí producen. Entonces, las familias que producen le dan una parte, un 10% a la familia que no produce, que se dedica a Dios. Y así nace el diezmo. Pero luego tenemos a los sacerdotes que vienen de Aarón. Entonces, aquí, ¿cómo se reparte la figura? No es que sea otro tributo, no. Del mismo diezmo que se entrega para el Señor, el 10% de ese diezmo va para los sacerdotes. Y el restante 90% queda para los levitas, que en número eran muchos más. Sería absurdo pensar que por cada sacerdote había un levita, no. Por cada sacerdote había bastantes levitas. Entonces el diezmo se reparte. 10% para los sacerdotes y 90% para los levitas. Y aquí nos dice, en lo que leíamos en el último párrafo, un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando cobren el diezmo, para que hagan ese reparto. En fin, miren cómo se está reglamentando, se está poniendo como norma y como ley de Dios este arreglo que permite que el tema funcione. Que permite que el tema funcione y que sea parte de un compromiso que asume el pueblo, pero es un compromiso al final con Dios. Así de serio lo plantean. Julia, adelante. Si mal no recuerdo, de todas maneras, aquellas familias que tenían un primogénito, tenían que, el día en al octavo día, cuando lo presentaban al templo, para que lo circunciden, tenían que igual pagar un rescate, ¿no? Ah, Por claro. ejemplo, en Jesús pagaron 2 tortas, depende de la capacidad de la familia, económica de la familia. Eso es correcto, sí. Es correcto. A ver, avanzamos. La distribución de los habitantes de Judá. Con eso entramos al capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo fue sorteado para que 1 de cada 10 hombres viviera en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 en las demás ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras ciudades de Judá. Así, todo Israel, los sacerdotes, los levitas, los empleados del templo y los hijos de los servidores de Salomón vivían en sus respectivas ciudades, cada uno en su propiedad. Claro, claro, lo siento. Uno podría pensar que es raro, ¿no? Si dices, está Jerusalén como ciudad capital y las provincias pequeñas. Entonces, la tendencia, de acuerdo a nuestra cultura actual, sería decir, no, yo me voy a vivir a Jerusalén. Pero en esa época
La gente optaba más bien al revés, por irse fuera. Recordemos que Jerusalén había sido destruida y a ir a chambear, a levantar de los escombros para hacer tu casa. Entonces, tanto así que miren, 9 de cada 10 preferían vivir fuera y tuvieron que hacer un sorteo para ver quién iba a Jerusalén. Era un premio entre comillas, ¿no? ¿Quién tiene el compromiso de ir a Jerusalén y quién puede libremente irse afuera? Y acá la población judía en Jerusalén. Otra vez he reducido un montón el texto, pero ustedes en sus Biblias pueden consultar esos versículos del 4 al 20 del capítulo 11 de Nehemías y van a encontrar listas de nombres. ¿Quién puede leer? En Jerusalén vivían hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, siguen nombres. Los hijos de Benjamín eran, siguen nombres, en total 928 hombres aguerridos. Joel, hijo de Sicri, estaba al frente de ellos, y Judá, hijo de Hasenúa, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, siguen nombres, en total 1192. De los levitas, siguen nombres. El total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, que custodiaban las puertas, en total 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes levitas, vivían en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Gracias, Mari Carmen, como señalábamos antes, ¿no? A ver, detalles complementarios. Con eso terminamos el capítulo 11. ¿Quién nos puede ayudar? Los empleados del templo habitaban el Ofel, Sijá, Gispa, estaban al frente de ellos. El jefe de los levitas de Jerusalén era Usí, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micá. Era uno de los hijos de Asaf, que estaban encargados del canto en el culto de la casa de Dios. Había en efecto una ordenanza del rey y un reglamento que fijaba a los cantores, lo que debían hacer cada día. Petajías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era comisionado del rey para todos los asuntos del pueblo. En los pueblos de campaña vivía una parte de los hijos de Judá, en Kiriat Arba y sus poblados, en Dibón y sus poblados, en Icapsel y sus alrededores, en Yeshua, Moladá, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus poblados, en Siclag, Mejoná y sus poblados, en Rimón, Soreá, Larmut, Sanoaj, Adulam y sus alrededores, en Laquis y su campaña, en Azecá y sus poblados. Se establecieron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Los hijos de Benjamín vivían en Hueva, Micmas, Allá, Betel y sus poblados, en Anatot, Nob, Anaías, Hazor, Ramá, Itaín, Yadid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el valle de los artesanos. Entre los levitas hubo grupos que fueron de Judá a Benjamín. Gracias, Yuli. Miren acá, yo en otras decía siguen nombres, siguen personas, pero acá no he podido quitarlos
son nombres de localidades. Miren qué difícil se hace leerlo, ¿no? Y nosotros era mucho más bravo porque las listas eran bastante más largas. Pero como repito, están ahí para el que quiera mirarla, va a su Biblia y lee tranquilito y no pasa nada. Vamos al capítulo 12. Empieza con esto, otra lista de sacerdotes y levitas. Miren, empieza Esos son, diciendo, una cosita, bueno, empieza diciendo, esos son los bueno, sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Y les recuerdo, Zorobabel es el primer sacerdote en el primer retorno, o sea, en el primer grupo de israelitas que retorna del exilio babilónico, tiene como sacerdote a Zorobabel. Es un personaje central también en esta historia, ¿no? Entonces, a ver, otra lista de sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Saadiel, y con Josué, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Malud, Hatut, Secanías, Rahum, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Miamín, Miadías, Bilgá, Sehemías y también Loro, Latib, Ledeías, Salú, Amod, Gilquías, Ledaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos en tiempos de Josué. Los levitas eran Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, encargado de este último con sus hermanos en los signos de la alabanza, Bakbuquías. Uni y sus hermanos los asistían en sus cargos. Josué fue padre de Lolaquín, y Lolaquín fue padre de Eleazid. Eleazid fue padre de Loladá. Loladá fue padre de Jonathan, y Jonathan fue padre de Ladua. gracias, gracias Mary. Miren, solamente una precisión para todos. Cuando leemos, la primera letra de esas palabras es I, no es L, ¿no? La L se escribe con un palito que baja, L. Ese es I. Y Adua, y Io, acá, Io y Ay, ¿no? Y y Io. Ahora, si no nos suena pronunciarlo como I, mejor pronunciarlo como J, pero nunca como L. O sea, acá podríamos decir Jonathan o Jonathan, ¿no? Y Adua o Ya- Yadua, pero nunca como L, ¿no? La L es L y la I es I, y si quieres sonarla como algo diferente es como J, I o J. Bueno, les digo porque varias veces leen y donde hay I le ponen la L, pero es bien diferente, la L tiene el palito, tiene su bastoncito para el costado, ¿no? Perdón, ¿alguien iba a intervenir? Lo corté. Perdón, profesor, pero acá dice Malú. ¿Es Malú o Malú? Porque no tiene, parece una L. ¿A dónde, a dónde? De la primera a la segunda, donde está, Maluk. donde está. Ah, ese es L minúscula, pues. Maluk. Wait, ok. No, la cosa es que Ya, la I mayúscula, la I ya, minúscula también se distingue, ¿no? Una I cortita ya. con un puntito, pero la I mayúscula y la L mayúscula se escriben totalmente distintos. En esta Gracias. palabra Maluk que tú señalas, Mary, Bien. la L es una minúscula en el medio de la palabra, es Maluk. Pero, por ejemplo, en la, a ver qué lindo, en la, Y do, el acá, tercer Gracias, elemento. profesor. en la última Gracias. letra, ¿no? Ioyada, Ioyada o Joyada. Acá, Iadúa o Jadúa, porque es I. La I y la J se suenan igual,
Y cuando leemos el nombre de Jesús, pero en hebreo es Yeshua, porque la J y la I se intercambian. Entonces el nombre de Jesús sería Yesú, Yeshu, Yeshua. No, la Es, pronunciación hebrea es Yeshua, pero nunca Leshua, ¿no? Leshua nunca. Es Yeshua o Jesús, ¿no? El nombre Josué, por ejemplo, ¿qué parecido tiene con Jesús? Porque si lo escribe con I es Yoshua, Yoshua, Yeshua. En fin, pero es entrar al hebreo que no conocemos. Solamente les digo por cosas que uno escucha tanto que ya le va quedando. Lo va por ahí. Miren, entonces, este afán de nombrarnos listas de poblaciones y de sacerdotes y levitas y de personas en general que hemos ido nosotros resumiendo, pero que ahí están. Está el cuidado que tienen en el Antiguo Testamento para mencionar a las personas. Acá tenemos dos diapositivas, miren. Sacerdotes y levitas en la época de Joaquín, que podríamos casi leer como Joaquín, ¿no? Si le pones J, Joaquín. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿quién puede leer esto? En la época de Joaquín, los jefes de las familias sacerdotales era de la familia de Seraías, Meraías, de la de Jeremías, Hananías, de la de Esdras, Mesulam, de la de Amarías, Hanam, la de Melicú, Jonatán, la de Sebanías, José, de la de Harim, Adná, de la de Meralot, Helcai, de la de Idó, Zacarías, de la de Adías, Sicri, de la de Miamín, de la de Maadías, Piltal, de la de Bilgá, Samua, de la de Semaías, Jonatán, además de la de Joirarib, Matenai, de la de Jedaías, Uzi, de la de Salai, Calai, de la de Amoc, Eber, de la de Gilquías, Hasabías, de la de Jedaías, Netanel. En la época de Eliasib, de Joiadá, de Jonatán, y la de la Dúa, los jefes de las familias sacerdotales fueron registrados hasta el reinado de Darío, el persa. Los jefes de la familia de los hijos de Leví fueron registrados en el libro de las crónicas hasta la época de Johanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binui, Cadmiel y sus hermanos, que los asistían alternándose por grupos en la alabanza y en la acción de gracias, según la orden de David, hombre de Dios. Y terminamos, Mari, con este pedacito. Matanías, Baccuías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros y hacían guardia en los depósitos que estaban junto a las puertas. Todos estos vivían en tiempos de Joaquim, hijo de Josué, hijo de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote escriba Esdras. Gracias, Mari. Y doble gracias por el esfuerzo de pronunciar esos nombres, que no son nada familiares, ¿no? Pero miren y cómo termina. Todos estos vivían en tiempo de Joaquín, en tiempo del gobernador Nehemías y del sacerdote escriba Esdras. Qué importante para este pueblo conservar la identidad, los nombres de cada uno. Es una forma de mirar diferente que la nuestra. ¿Quién en castellano y en nuestra cultura va a mencionar de esa manera? No lo hacemos.
Como decíamos en la cultura de Israel, el árbol, el currículum vitae era más bien el árbol genealógico, ¿no? ¿Qué cosa eres? Mira, soy ingeniero, tengo tal experiencia. No, era de quién eres hijo y de quién eres nieto. Da una idea de una mirada diferente, totalmente diferente. Vamos avanzando. Mira, la dedicación de las murallas de Jerusalén. Son 3 diapositivas, pero vamos yendo de a pocos. Las murallas se levantan con Esdras y Nehemías, especialmente Nehemías, y tenemos acá que ya las murallas levantadas necesitan ser benditas, necesitan ser bendecidas. Y es lo que vamos a conocer como la dedicación de las murallas, ¿no? Que podríamos leer en términos más modernos. De repente alguno entiende más, pero otros, dedicación, ¿qué es eso, no? Pero es una bendición. Hay gente que incluso construye su casa y le pide a un cura amigo para que vaya y bendiga la casa, que bendiga su campo, que bendiga, ¿no? Y acá entonces se va a hacer una bendición de esas murallas de Jerusalén recién vueltos a levantar. Y eso lo conocemos en términos bíblicos como dedicación de las murallas. ¿Quién puede leer esta primera diapositiva? Yo leo, bueno, Gracias, Iván. cuando se dedicaron las murallas de Jerusalén, se fue a buscar a los levitas de todos los sitios donde vivían para llevarlos a Jerusalén, a fin de celebrar alegremente esa dedicación, con canto de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y cítaras. Los cantores, hijos de Leví, se reunieron de la región cercana a Jerusalén, de los pueblos de los netofatitas, de Bet-Gilgal, de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían construido pueblos alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y las murallas. Yo mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a las murallas y organicé 2 grandes coros. El primero avanzaba por encima de las murallas hacia la derecha, en dirección de la puerta del basural. Detrás de este grupo iba Josaías y la mitad de los jefes de Judá, como así también Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Miamín, Semaías y Jeremías, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas. ¿Puedes continuar, Guillermo? Claro, claro. Después iban Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micá, hijo de Zacur, hijo de Asaf, con sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá y Hananí, provisto de los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba al frente de todos ellos. A la altura de la puerta de la fuente, subieron derecho por la grada de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, encima de la casa de David, hasta la puerta del agua, hacia el este. El segundo coro avanzaba hacia la izquierda. Yo iba detrás con la otra mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos y hasta el muro ancho, y después por encima de la puerta de Efraín, la puerta de la vieja, la puerta de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la inspección. Los 2 coros se ubicaron en la casa de Dios. Junto a mí estaban la mitad de los magistrados y los sacerdotes Eliaquín, Maaseías, Miniamín, Miqueas, Elioenaí, Zacarías y Hananías, provistos de trompetas, y Maaseías,
Semaías, Eleazar, Usí, Iohanán, Malaquías, Elán y Ezer. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Isragías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y hubo mucha alegría, porque Dios les había dado un gran motivo de gozo. También las mujeres y los niños compartían la alegría, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos, y no es para menos. ¡Qué gran logro! La ciudad que había estado por más de 100 años destruida ha recuperado su dignidad. Porque construir los muros de la ciudad es como ponerte el mejor traje, el mejor vestido, y estás de fiesta. La ciudad está de fiesta. Ha recuperado su dignidad, como les decía. Pero ellos en ese sentido tan religioso que tienen, ¿cómo hacen la fiesta? La hacen alabando a Dios. No, no es que se sientan ellos triunfadores, sino que piensan, como es correcto, el Señor lo ha permitido, entonces vamos a alabarlo a Él. ¿Y cómo organizan esto? Si hacemos un poquito de esfuerzo de imaginación, imagínense el pueblo, se separa en dos, y se hace una procesión que sube las murallas y va por el lado derecho, y otra que sube y va por el lado izquierdo, van avanzando y cantando y se juntan, se encuentran frente al templo, donde ya es el momento culmen de la celebración, ¿no? La dedicación de las murallas. ¿Alguien quiere comentar sobre esto, hermanos? Les digo, leído así, es un poco frío, pero imagínense el momento. Imagínense un Jerusalén reconstruido y la gente en esta fiesta que tiene como centro el dedicar su ciudad a Dios. Y lo dice el último párrafo chico. Dice, aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y hubo mucha alegría porque Dios les había dado un gran motivo de gozo. ¿No? Ese sentimiento tan propio de un pueblo tan religioso, Dios les ha dado un motivo de gozo. No es un triunfo de su selección de fútbol, no es un triunfo de su partido político, no es que hayan construido juntos el parque más lindo. No, Dios les ha permitido terminar la reconstrucción de su ciudad. El último paso son sus muros, su perímetro. Habían empezado los primeros que llegaron con Zorobabel y con Josué, lo primero que se dedican es a recuperar el altar. Luego el templo. Y luego las murallas. ¿Y qué va a quedar todavía, que va a ser por años y años? Es la reconstrucción de cada una de las casas, de la que ya se encargarán los que viven en la respectiva casa. Todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que demanda mucha fe, mucho sacrificio, pero también, de hecho, mucha dirección, mucho liderazgo. Liderazgo que imprime Nehemías. ¿Ok? ¿Algún comentario? Si no, vayamos un poquito más. Miren, contribuciones para los sacerdotes y levitas. Con esto terminamos el capítulo 12. ¿Quién puede leer? En aquel tiempo se nombró a los encargados de los depósitos destinados a almacenar las contribuciones, las primicias y los diezmos, a fin de guardar las porciones asignadas por la ley a los sacerdotes y levitas, las cuales provenían de los campos cercanos a las ciudades. Porque la gente de Judá estaba contenta con los sacerdotes y levitas
que ejercían sus funciones. Ellos, en efecto, aseguraban el culto de su Dios y los ritos de purificación, lo mismo que los cantores y porteros, conforme a las órdenes de David y de su hijo Salomón. Porque desde tiempos antiguos, en los días de David, Asaf había sido el jefe de los cantores, y se entonaban cantos de alabanza y de acción de gracias a Dios. Todo Israel, en tiempos de Zorobabel y de Nehemías, daba día tras día las porciones asignadas a los cantores y porteros. También se daba a los levitas las ofrendas santas, y estos entregaban su parte a los hijos de Aarón. Ujú. Gracias, Graciano. A ver, entramos al capítulo final de este libro. Ya podemos decir, vamos a terminar el libro en la reunión de hoy. No me atreví antes. La separación de los extranjeros. Miren, otra vez regresamos al tema que vimos con Esdras y ahora con Nehemías. Miren, eso lo escribe el propio Nehemías. ¿Quién puede leer? Yo, profesor, aquel día se leyó el libro de Moisés en presencia del pueblo, y en él se encontró escrito: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no acogieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam y que los maldijera. Por nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los mestizos. Gracias, Mary. Miren, estamos leyendo algo que ya hemos comentado. Separaron de Israel a todos los mestizos, a todos los que eran producto de un israelita con un pagano o una israelita con un pagano. Todos, Tobías expulsado del templo. Manuel Pablo, Sí, Guillermo. disculpa, ¿puedes poner la lámina anterior? Porque me parece que hay una palabra que Acá espero, y dice peor. exactamente, Espero, exactamente. pero nuestro Dios cambió la maldición, sí. Ya, Son muchas errores gracias. de dedo, sí. Felizmente ustedes están atentos y lo notan. A ver, Tobías expulsado del templo. Antes de esto, Eliasib, el sacerdote encargado de las dependencias de la casa de nuestro Dios, un pariente de Tobías, había acondicionado para éste una habitación amplia, donde antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco, o sea, lo que estaba mandado para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén, porque el 32º año de Artajerjes, rey de Babel, había ido a ver al rey. Al cabo de un tiempo, con el permiso del rey, volví a Jerusalén y me enteré de la mala acción que había cometido Eliasib en beneficio de Tobías, al acondicionarle una sala en el recinto de la casa de Dios. Esto me disgustó muchísimo y arrojé fuera de su habitación todo el mobiliario de la casa de Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones e hice poner de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Gracias, Mari Carmen. Miren, entonces este Tobías, del que ya se había hablado antes, si recuerdan, desde el libro de Esdras, Tobías es uno de los intrigantes para que los israelitas no avancen en la reconstrucción del templo y las murallas. Eliasib, sacerdote, pariente de este Tobías, le acondiciona un ambiente, dice, dentro del recinto de la casa de Dios. Y Nehemías, cuando se entera que regresa de Persia, lo larga de ahí como Jesús arroja a los cambistas del atrio del templo, ¿no? Una cosa parecida. El último párrafo es claro. Eso me disgustó muchísimo, dice Nehemías.
Entonces arrojé fuera de la habitación todo el mobiliario de la casa de Tobías. El pata se había instalado ahí en un ambiente del templo. Y luego mandó purificar y hizo poner de nuevo lo que correspondía, utensilios del culto, ofrendas, incienso. Estamos viendo a un Nehemías enérgico que no tranza en lo que no debe transarse. Miren, disposiciones sobre el pago de los diezmos. ¿Quién puede leer? Supe también que no entregaban porciones a los levitas y que los levitas y cantores encargados del culto se habían refugiado cada uno en su campo. Entonces encaré a los magistrados y les dije, ¿por qué se han descuidado de la casa de Dios? Luego reuní a los levitas y a los cantores y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo los depósitos, los diezmos del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco. Y puse al frente de los depósitos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas, y como ayudante a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba personas de confianza. Ellos eran encargados de distribuir las porciones entre sus hermanos. Por todo esto, acuérdate de mí, Dios mío, y no te olvides de las obras de piedad que realicé por la casa de mi Dios y por su culto. Gracias, Rita. Sigue la acción correctiva de Nehemías, pero al final ya se le escapa, ¿no? Por eso, acuérdate de mí, Dios mío, no olvides las obras de piedad que realicé por la casa de mi Dios y por su culto, ¿no? De ahí como que cambia el sentido del relato y hace una imploración para él mismo. Vamos avanzando con el capítulo 13 y al final tenemos 2 diapositivas sobre esto. Es un tema que ya está en el compromiso del pueblo, disposiciones sobre la observancia del sábado. En aquellos días vi gente de Judá que pisaba los lagares durante el sábado. Otros acarreaban gavillas y también cargaban sobre asnos vinos, uvas, higos y toda clase de carga, para traerlos a Jerusalén en día sábado. Y yo los reprendí mientras vendía su mercadería. Además, algunos tirios que se habían establecido en Jerusalén hacían entrar pescado y toda clase de mercancía para venderla durante el sábado a los judíos en Jerusalén. Yo encaré a los notables de Judá y les dije, ustedes obran mal profanando el día sábado. Eso mismo hicieron sus padres y por eso nuestro Dios envió tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Al profanar el sábado, ustedes aumentan la ira de Dios contra Israel. Cuando las puertas de Jerusalén estaban en penumbra, antes del sábado, mandé que las cerraran y ordené que no las reabrieran hasta el pasado, hasta pasado el sábado. Además, aposté a algunos de mis hombres junto a las puertas para que no entrara ninguna carga día sábado. 1 o 2 veces los traficantes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. ¿Verdad? Terminamos este pedacito, Rita. Claro, pero yo les advertí, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo vuelven a hacer, los haré detener. Desde entonces ya no volvieron más durante el sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a custodiar las puertas a fin de santificar el día sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí por tu gran fidelidad. Gracias, Rita. ¿No?
Eso lo habíamos comentado, acá hay más detalles nada más. De cómo cuida que el sábado no se haga comercio, cómo manda a cerrar las puertas de la ciudad y cómo amenaza con detención a los que infrinjan la norma. O sea, no solamente es apelar a su fe, sino también garrote en mano. Miren acá, prohibición de matrimonios con extranjeros, sigue empleando. ¿Quién puede leer? También vi en esos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban asdodeo u otras lenguas, pero ya no sabían hablar la lengua de los judíos. Yo los reprendí y los maldije. Golpeé a algunos, les tiré de los cabellos y los conjuré en nombre de Dios, diciéndoles, no entreguen sus hijas a los hijos de ellos, ni se casen con sus hijas, ni ustedes ni sus hijos. ¿No fue acaso por esto que pecó Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones, no había otro rey semejante a él. Era amado por su Dios y Dios lo había hecho rey de todo Israel. Sin embargo, incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. También de ustedes se oirá decir que cometen ese gran crimen de traicionar a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Gracias, Graciano. Y terminamos aquí. Miren, otras disposiciones. Termina el capítulo 13 y termina el libro de Nehemías. ¿Quién puede leer? Yo eché de mi lado a uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanballat, el joronita. Acuérdate de esta gente, Dios mío, porque mancillaron el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo elemento extranjero. Establecí para los sacerdotes y los levitas reglamentos que determinaban la tarea de cada uno, e hice lo mismo para la ofrenda de la leña, en los tiempos fijados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Gracias, Mari Carmen. Y gracias a todos ustedes, hermanos, por haber estado siguiendo esta reunión. Miren, hemos terminado el libro de Nehemías. 13 capítulos en un relato, como hemos visto, muy bien estructurado, que nos da cuenta de muchos detalles importantísimos, que los sumamos al libro de Esdras que estudiamos antes y hacen un conjunto fundamental para comprender esta época de la historia del pueblo de Israel, que conocemos como el regreso a Jerusalén. Ok, hermanos, entonces vamos a quedar aquí, pero les digo, el próximo jueves iniciamos un nuevo libro, que creo casi seguro que les va a gustar a todos. Es el libro de Esther, ¿no? Esther es una dama de origen judío en la corte de Persia, y es interesante lo que va a pasar y el rol que ella va a desempeñar. Pero ya lo veremos en la próxima. Hermanos, ¿alguien pudiera compartir una oración final para terminar la reunión?